cordiales estudiantes del cuarto grado de secundaria. Resolvamos situaciones problemáticas del área de matemática con mente creativa. La semana 20, Aprendo en Casa, nos propone: procuramos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable. Y en el día 3, determinamos los elementos necesarios para iniciar una investigación. Soy la profesora Esther Huacasi Mamani. Comencemos. Conozcamos el propósito: representar datos con gráficos estadísticos, expresar tu comprensión sobre los conceptos estadísticos, utilizar estrategias y procedimientos para recopilar datos de variables cuantitativa y cualitativa mediante encuestas y sustentar conclusiones o decisiones con base en la información obtenida. Muy bien, conozcamos nuestra situación 1. El deporte como mecanismo para regular nuestras emociones. Para llevar una vida saludable es imprescindible activar nuestro cuerpo, porque así se activa también nuestro cerebro. No importa la edad, el deporte mejora el estado de ánimo de la persona y mejor si se hace con confianza, porque esta es sinónimo de tranquilidad y por lo tanto de decisiones equilibradas. Esto nos acerca más a una vida saludable. Sin embargo, en el transporte y otros espacios públicos, cada vez más nos encontramos con personas que manifiestan su estrés o que están a la ofensiva, especialmente agobiados por la emergencia sanitaria, la menor disponibilidad de transporte público y la necesidad de desarrollar trabajo de forma presencial. Este mal humor que muestran las personas al pasar el tiempo puede afectar el bienestar emocional y llegar a constituirse en un problema de salud pública. Ante esta situación, en estas 2 semanas, realizarás el siguiente reto. Investigarás de qué manera podemos incorporar mejoras en nuestro estado de ánimo ante el impacto del tráfico vehicular en la vida de los peruanos y peruanas y cómo podemos comunicar estos resultados matemáticamente. Al final tendremos un producto muy valioso, una infografía digital o física, con gráficos estadísticos y conclusiones sobre nuestro estudio. Conozcamos el reto de esta sesión. Elabora una encuesta, determina el tamaño de la muestra, el tipo de muestra y organiza los datos en tablas de frecuencias para datos agrupados. Muy bien, repasemos nuestros conocimientos previos. Los elementos de la estadística, como la población, es el conjunto de datos, observaciones que presenta una característica particular a ser analizada, de la cual se desea información. Por ejemplo, tenemos los estudiantes del cuarto de secundaria, las personas solteras en el Perú, o también podríamos hablar de los profesores de matemática de todo el país. De esta población desprendemos nuestra muestra, que viene a ser el subconjunto de la población. Una muestra debe ser representativa, lo cual quiere decir que debe contener las características a estudiar aproximadamente en la misma proporción en que figura en la población. Los ejemplos pueden ser los estudiantes de cuarto de una institución educativa, las personas solteras de Arequipa, los profesores de matemática del distrito de Chincha Alta. Como pueden observar, los ejemplos de la muestra se desprenden de los ejemplos de la población. Asimismo, cabe aclarar que generalmente no se analiza la población por diversos motivos, por ejemplo, los motivos económicos, del tiempo, la infraestructura, por lo cual se escoge una muestra. Continuemos. Ahora hablemos sobre las variables estadísticas. Son características de estudio de la investigación que sufre variación dentro de una escala, recorrido o intervalo. Concretamente, la variable es la característica que registra o se investiga. Estas variables se clasifican en 2 grupos, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. La variable cualitativa expresa una cualidad, como su nombre lo dice, cualitativa, de cualidad, propiedad, atributo de la variable. A su vez, esta se clasifica en 2, en variable cualitativa nominal y variable cualitativa ordinal. Mientras que la variable cuantitativa son aquellas que son susceptibles de ser medidas. A su vez, se dividen en variable
cuantitativa discreta y variable cuantitativa continua. Ahora desarrollemos qué es una variable cualitativa nominal. Nos señala de que es aquella que no tiene una jerarquía. Son variables que no se ordenan. Por ejemplo, el género, el estado civil, las profesiones. En una variable cualitativa ordinal, como su nombre dice, existe un determinado orden, ¿no? Podríamos ver el grado de instrucción, el nivel de enseñanza. Ahora, en la variable cuantitativa discreta toma valores enteros, por ejemplo, el número de hijos en una familia, nuevos casos de COVID-19 por día. En la variable cuantitativa continua se trabaja con valores decimales, por ejemplo, masa corporal de un adolescente, la temperatura en una ciudad, la estatura de un niño de 5 años. Como pueden ver, se está trabajando con valores decimales. Sigamos, amigos y amigas, repasando nuestros conocimientos previos. Ahora vamos a ver cómo recolectamos los datos. Los métodos de recolección de datos son diversos, dependen de las posibilidades de acceso, contacto con los elementos investigados, del tamaño de la población y de la oportunidad de obtener datos. Entre las técnicas más frecuentes tenemos la encuesta, que viene a ser un método de investigación para recopilar los datos, obtener la información de las personas sobre diversos temas como gustos, preferencias. A su vez, también podemos decir que es un conjunto de preguntas cerradas, abiertas, que se dirigen a nuestra muestra o a la población con el fin de recolectar la información. Esta encuesta, vamos a ver también que lo vamos a poder aplicar a través de encuestas por correo, vía telefónica, encuesta personal, encuesta online, ¿no? Respondemos ahora el reto. Y vamos a traer aquí nuevamente nuestro reto que nos señalaba que debemos elaborar una encuesta y vamos a partir de ello. Entonces elaboramos nuestra encuesta. Para ello debemos construir un cuestionario analizando la variable por variable, el tipo de preguntas que son válidas para medir esta variable de acuerdo a nuestra investigación. La redacción de las preguntas deben de ser claras. Por ejemplo, aquí tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es el principal motivo de desplazamiento? Entonces tenemos una pregunta cerrada, ¿no? Porque tenemos aquí las alternativas. Trabajo, gestiones o trámites, visitas a familiares o amigos, hacer compras, otros. Otra pregunta podría ser, ¿cuántas horas al día utiliza para desplazarse? Esta pregunta sería abierta. Aquí tendrían la posibilidad de colocar el tiempo que utilizan para desplazarse. Otra pregunta, ¿de qué modo afecta el tráfico a su salud? Podríamos aquí también hacer esta pregunta cerrada con alternativas como problemas de estrés, dolores, problemas respiratorios, contracturas musculares, problemas de insomnio, otros. Otra pregunta, ¿qué cosas dejas de hacer por pasar tiempo en el tráfico? Pasar tiempo con la familia, estudiar, trabajar, hacer deporte, otros. Otra pregunta también sería, ¿qué medidas tomas para sobrellevar el principal impacto que tiene el tráfico vehicular en su salud? Podríamos colocar también aquí algunas alternativas: deporte, actividades recreativas, descansar, ir al médico y otros. Presentar de esta manera nuestra encuesta nos permite tener una facilidad para hacer el conteo de los datos, ¿no?, que vamos a recoger de nuestros encuestados. Muy bien, continuemos respondiendo el reto. Ahora, determinemos el tamaño de la muestra. Para ello, la investigación de la población sería, en este caso, nuestra población, todos los padres de familia de una institución educativa. Por ejemplo, en esa institución educativa son 540 entre padres, mamás y otros tutores. Es decir, de esta población que ya hemos elegido trabajar con los padres de familia de una institución educativa, vamos a ahora extraer nuestra muestra, porque nuestra población todavía es grande, ¿no? 540 personas.
y de esa muestra estaremos haciendo el estudio de los individuos. Muy bien, continuemos. Ahora veamos el tamaño de la muestra a través de las técnicas de muestreo. Para poderlo nosotros seleccionar a nuestra muestra, vamos a utilizar técnicas de muestreo como por ejemplo el aleatorio simple. En él, por ejemplo, la población, en este caso los 540 padres de familia, son cualquiera de ellos, están sujetos a ser seleccionados al azar, ¿no? Hasta tener, por ejemplo, 54 padres de familia, que sería nuestra muestra. Podríamos optar por la otra técnica, que es el de conglomerado, es decir, la población se divide en grupos y de ese grupo yo voy seleccionando a través nuevamente de la aleatoria simple para hasta obtener mi muestra. Podría ser también el estratificado, la población se separa en segmentos homogéneos. O podría ser el sistemático, se toma una selección aleatoria inicial de observaciones seguida de otra de observaciones, ¿no? Entonces, de esta manera se va trabajando las técnicas de muestreo. Pero ahora nosotros vamos a desarrollar cada una con nuestro ejemplo. Muestreo aleatorio simple. Tenemos la lista de padres de familia y vamos a enumerarlo. 540 padres de familia. Todos ellos vienen a ser nuestra población. De ahí que nosotros al azar vamos a seleccionar nuestra muestra y podríamos seleccionar los números, ¿no? El número 54, 16, 3, 114 y así sucesivamente hasta obtener nuestros 54 padres de familia que vienen a ser nuestra muestra, ¿ya? Entonces esa sería la forma de seleccionar utilizando el muestreo aleatorio simple. Ahora vamos con el siguiente, que sería el muestreo sistemático. Aquí en nuestra lista de padres nuevamente vamos a nosotros elegir el número 5, que viene a ser, bueno, estamos trabajando con la población, este número 5 vendría a ser el primer fragmento. A partir de este fragmento voy contando 10, añadiendo 10 y seleccionaría al del número 15, más 10 el de 25, más 10 el 35 y así hasta obtener mis 54 padres de familia. Y así tendría mi muestra. Esa sería otra forma de el muestreo, en este caso sistemático. Vayamos con otro tipo de muestreo, el por conglomerado. Aquí la lista de padres de familia que teníamos lo vamos a agrupar en 6 grupos, 6 secciones y de cada una de estas secciones, de todas que son la población, extraemos nuestra muestra y de la primera sección 9 padres son seleccionados. De la segunda 9, de la tercera 9, en todos voy a extraer 9 padres, 6 por 9, 54 y tengo mi muestra. Esa sería la manera de seleccionar por muestreo conglomerado. Ahora veamos, para nuestro caso, hemos elegido el muestreo estratificado. Tenemos la lista de padres y lo vamos a ordenar por grados. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado y quinto grado, haciendo la población total. Y ahora vamos a seleccionar nuestra muestra y de cada grado vamos a ir seleccionando de primer grado 12 padres, del segundo grado 11 padres, del tercer grado 11 padres, del cuarto 10 padres y de quinto 10 padres de familia. Y así vamos a tener nuestros 54 padres de familia. Muy bien, hemos entonces elegido el muestreo estratificado para nuestro caso. Continuemos respondiendo nuestro reto. Ahora, organizamos los datos en tablas de frecuencias para datos agrupados. Recuerden, ya hemos elaborado nuestra encuesta, ya hemos determinado el tamaño de la muestra y hemos elegido el tipo de muestra. Ahora nos queda organizar en tablas de frecuencias. Para ello vamos a ir trabajando con cada pregunta que habíamos propuesto en nuestra encuesta. La primera pregunta era, ¿cuál es el principal motivo de desplazamiento?
Para esta pregunta hemos ordenado en nuestra tabla de la siguiente manera. En la primera columna hemos colocado los valores de la variable, ¿no? Estarán nuestras alternativas: trabajo, gestiones o trámite, visitas a familiares o amigos, hacer compras, otros, total. Y la frecuencia absoluta viene a ser, ¿no?, el número de datos que se repite de cada variable. Aquí, por ejemplo, 34 padres de familia se desplazan al trabajo. 4 por gestiones o trámites. 4 visitas. 9 hacer compras y 3 otros, haciendo un total de 54 datos que viene a ser nuestra muestra. Pero para tener una mejor interpretación, vamos a aperturar otra columna y hallaremos la frecuencia relativa. Recordemos que la frecuencia relativa lo hallamos dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos, es decir, 34 entre 54, 4 entre 54 y así sucesivamente iremos obteniendo estos valores, como es 0,63, 0,07. Pero para mayor claridad aperturamos otra columna y tenemos la frecuencia relativa porcentual. Aquí vamos a multiplicar la frecuencia relativa por 100% y obtenemos 63%, 7%, 7%, 17%, 6%, total 100%, lo cual nos permite dar una mejor interpretación de los resultados a esta pregunta: ¿cuál es el principal motivo de desplazamiento? Sigamos resolviendo la segunda pregunta. ¿Cuántas horas al día utiliza para desplazarse? Aquí tenemos un cuadro con las respuestas que nos han señalado estos 54 padres de familia. Vemos aquí que algunos se desplazan en media hora, 2 horas, hora y media, 2 horas y media, 0,58 minutos y así sucesivamente. Tenerlo así no nos muestra muy claro las cosas. Entonces tenemos que utilizar ahora o presentarlo en nuestra tabla de frecuencias. Para ello vamos a hallar la cantidad de intervalos. Recordemos que el número de intervalos es igual a la raíz cuadrada del número de datos. Entonces, en este caso tenemos 54 datos, sacamos su raíz cuadrada y obtenemos 7,34. Y nuestro número de intervalos sería 7, porque debe ser número entero. Calculo el rango. Para ello, el rango es valor máximo menos valor mínimo. Valor máximo viene a ser las horas máximas, en este caso sería 4 horas. Y el valor mínimo, media hora. Restamos, el rango es 3,5. Continuamos preparando los insumos para nuestra tabla de frecuencias. Ahora calculo el ancho de clase o amplitud, que es igual al rango entre el número de intervalos. Ya teníamos estos datos y lo vamos a reemplazar ahí, ¿no? El rango entre el número de intervalos. Y finalmente construimos nuestros intervalos de clase. Ahí están. 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y la amplitud de media hora hasta antes de 1 hora. Y así sucesivamente. Todo ello lo trasladamos ahora a nuestra tabla de frecuencias. Ahí está intervalo de clases, la frecuencia absoluta. Hemos hecho el conteo, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual para una mejor interpretación. De esta manera, pues, de una manera muy sencilla, amigos y amigas, hemos desarrollado esta sesión 3. Muy bien, solamente ustedes tienen que suscribirse al canal para poder seguir mostrándoles las siguientes sesiones de las siguientes semanas que Aprendo en Casa nos propone. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos. Saludos cordiales, estimados estudiantes del 4º grado de secundaria.
resolvemos situaciones problemáticas del área de matemática. Para la semana 20, Aprendo en Casa nos propone procuramos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable. Y en el día 3, determinamos los elementos necesarios para iniciar una investigación. Soy la profesora Esther Huacasi Mamani. Comencemos. Conozcamos el propósito. Representar datos con gráficos estadísticos, expresar tu comprensión sobre los conceptos estadísticos, utilizar estrategias y procedimientos para recopilar datos de variables cuantitativa y cualitativa mediante encuestas y sustentar conclusiones o decisiones con base en la información obtenida. Muy bien, conozcamos nuestra situación 1. El deporte como mecanismo para regular nuestras emociones. Para llevar una vida saludable es imprescindible activar nuestro cuerpo, porque así se activa también nuestro cerebro. No importa la edad, el deporte mejora el estado de ánimo de la persona y mejor si se hace con confianza, porque esta es sinónimo de tranquilidad y por lo tanto de decisiones equilibradas. Esto nos acerca más a una vida saludable. Sin embargo, en el transporte y otros espacios públicos, cada vez más nos encontramos con personas que manifiestan su estrés o que están a la ofensiva, especialmente agobiados por la emergencia sanitaria, la menor disponibilidad de transporte público y la necesidad de desarrollar trabajo de forma presencial. Este mal humor que muestran las personas al pasar el tiempo puede afectar el bienestar emocional y llegar a constituirse en un problema de salud pública. Ante esta situación, en estas 2 semanas, realizarás el siguiente reto. Investigarás de qué manera podemos incorporar mejoras en nuestro estado de ánimo ante el impacto del tráfico vehicular en la vida de los peruanos y peruanas y cómo podemos comunicar estos resultados matemáticamente. Al final tendremos un producto muy valioso, una infografía digital o física, con gráficos estadísticos y conclusiones sobre nuestro estudio. Conozcamos el reto de esta sesión. Elabora una encuesta, determina el tamaño de la muestra, el tipo de muestra y organiza los datos en tablas de frecuencias para datos agrupados. Muy bien, repasemos nuestros conocimientos previos. Los elementos de la estadística, como la población, es el conjunto de datos, observaciones que presenta una característica particular a ser analizada, de la cual se desea información. Por ejemplo, tenemos los estudiantes del cuarto de secundaria, las personas solteras en el Perú, o también podríamos hablar de los profesores de matemática de todo el país. De esta población desprendemos nuestra muestra, que viene a ser el subconjunto de la población. Una muestra debe ser representativa, lo cual quiere decir que debe contener las características a estudiar aproximadamente en la misma proporción en que figura en la población. Los ejemplos pueden ser los estudiantes de cuarto de una institución educativa, las personas solteras de Arequipa, los profesores de matemática del distrito de Chincha Alta. Como pueden observar, los ejemplos de la muestra se desprenden de los ejemplos de la población. Asimismo, cabe aclarar que generalmente no se analiza la población por diversos motivos, por ejemplo, los motivos económicos, del tiempo, la infraestructura, por lo cual se escoge una muestra. Continuemos. Ahora hablemos sobre las variables estadísticas. Son características de estudio de la investigación que sufre variación dentro de una escala, recorrido o intervalo. Concretamente, la variable es la característica que registra o se investiga. Estas variables se clasifican en 2 grupos, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. La variable cualitativa expresa una cualidad, como su nombre lo dice, cualitativa, de cualidad, propiedad, atributo de la variable. A su vez, esta se clasifica en 2, en variable cualitativa nominal y variable cualitativa ordinal. Mientras que la variable cuantitativa son aquellas que son susceptibles de ser medidas. A su vez, se dividen en variable cuantitativa discreta y variable cuantitativa continua.
Ahora desarrollemos qué es una variable cualitativa nominal. Nos señala de que es aquella que no tiene una jerarquía. Son variables que no se ordenan. Por ejemplo, el género, el estado civil, las profesiones. En una variable cualitativa ordinal, como su nombre dice, existe un determinado orden, ¿no? Podríamos ver el grado de instrucción, el nivel de enseñanza. Ahora, en la variable cuantitativa discreta toma valores enteros, por ejemplo, el número de hijos en una familia, nuevos casos de COVID-19 por día. En la variable cuantitativa continua se trabaja con valores decimales, por ejemplo, masa corporal de un adolescente, la temperatura en una ciudad, la estatura de un niño de 5 años. Como pueden ver, se está trabajando con valores decimales. Sigamos, amigos y amigas, repasando nuestros conocimientos previos. Ahora vamos a ver cómo recolectamos los datos. Los métodos de recolección de datos son diversos, dependen de las posibilidades de acceso, contacto con los elementos investigados, del tamaño de la población y de la oportunidad de obtener datos. Entre las técnicas más frecuentes tenemos la encuesta, que viene a ser un método de investigación para recopilar los datos, obtener la información de las personas sobre diversos temas como gustos, preferencias. A su vez, también podemos decir que es un conjunto de preguntas cerradas, abiertas, que se dirigen a nuestra muestra o a la población con el fin de recolectar la información. Esta encuesta, vamos a ver también que lo vamos a poder aplicar a través de encuestas por correo, vía telefónica, encuesta personal, encuesta online, ¿no? Respondemos ahora el reto y vamos a traer aquí nuevamente nuestro reto que nos señalaba que debemos elaborar una encuesta y vamos a partir de ello. Entonces elaboramos nuestra encuesta. Para ello debemos construir un cuestionario analizando la variable por variable, el tipo de preguntas que son válidas para medir esta variable de acuerdo a nuestra investigación. La redacción de las preguntas deben de ser claras. Por ejemplo, aquí tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es el principal motivo de desplazamiento? Entonces tenemos una pregunta cerrada, ¿no? Porque tenemos aquí las alternativas: trabajo, gestiones o trámites, visitas a familiares o amigos, hacer compras, otros. Otra pregunta podría ser: ¿cuántas horas al día utiliza para desplazarse? Esta pregunta sería abierta. Aquí tendrían la posibilidad de colocar el tiempo que utilizan para desplazarse. Otra pregunta: ¿de qué modo afecta el tráfico a su salud? Podríamos aquí también hacer esta pregunta cerrada con alternativas como problemas de estrés, dolores, problemas respiratorios, contracturas musculares, problemas de insomnio, otros. Otra pregunta: ¿qué cosas dejas de hacer por pasar tiempo en el tráfico? Pasar tiempo con la familia, estudiar, trabajar, hacer deporte, otros. Otra pregunta también sería: ¿qué medidas tomas para sobrellevar el principal impacto que tiene el tráfico vehicular en su salud? Podríamos colocar también aquí algunas alternativas: deporte, actividades recreativas, descansar, ir al médico y otros. Presentar de esta manera nuestra encuesta nos permite tener una facilidad para hacer el conteo de los datos, ¿no?, que vamos a recoger de nuestros encuestados. Muy bien, continuemos respondiendo el reto. Ahora, determinemos el tamaño de la muestra. Para ello, la investigación de la población sería, en este caso, nuestra población, todos los padres de familia de una institución educativa. Por ejemplo, en esa institución educativa son 540 entre padres, mamás y otros tutores. Es decir, de esta población que ya hemos elegido trabajar con los padres de familia de una institución educativa, vamos a ahora extraer nuestra muestra, porque nuestra población todavía es grande, ¿no? 540 personas. Y de esa muestra estaremos haciendo el estudio de los individuos. Muy bien, continuemos.
Ahora veamos el tamaño de la muestra a través de las técnicas de muestreo. Para poderlo nosotros seleccionar a nuestra muestra, vamos a utilizar técnicas de muestreo como por ejemplo el aleatorio simple. En él, por ejemplo, la población, en este caso los 540 padres de familia, son cualquiera de ellos, están sujetos a ser seleccionados al azar, ¿no? Hasta tener, por ejemplo, 54 padres de familia, que sería nuestra muestra. Podríamos optar por la otra técnica, que es el de conglomerado, es decir, la población se divide en grupos y de ese grupo yo voy seleccionando a través nuevamente de la aleatoria simple hasta obtener mi muestra. Podría ser también el estratificado, la población se separa en segmentos homogéneos. O podría ser el sistemático, se toma una selección aleatoria inicial de observaciones seguida de otra de observaciones, ¿no? Entonces, de esta manera se va trabajando las técnicas de muestreo. Pero ahora nosotros vamos a desarrollar cada una con nuestro ejemplo. Muestreo aleatorio simple. Tenemos la lista de padres de familia y vamos a enumerarlo. 540 padres de familia. Todos ellos vienen a ser nuestra población. De ahí que nosotros al azar vamos a seleccionar nuestra muestra y podríamos seleccionar los números, ¿no? El número 54, 16, 3, 114 y así sucesivamente hasta obtener nuestros 54 padres de familia que vienen a ser nuestra muestra, ¿ya? Entonces esa sería la forma de seleccionar utilizando el muestreo aleatorio simple. Ahora vamos con el siguiente, que sería el muestreo sistemático. Aquí en nuestra lista de padres nuevamente vamos a nosotros elegir el número 5, que viene a ser, bueno, estamos trabajando con la población, este número 5 vendría a ser el primer fragmento. A partir de este fragmento voy contando 10, añadiendo 10 y seleccionaría al del número 15, más 10 el de 25, más 10 el 35 y así hasta obtener mis 54 padres de familia. Y así tendría mi muestra. Esa sería otra forma de el muestreo, en este caso sistemático. Vayamos con otro tipo de muestreo, el por conglomerado. Aquí la lista de padres de familia que teníamos lo vamos a agrupar en 6 grupos, 6 secciones y de cada una de estas secciones, de todas que son la población, extraemos nuestra muestra y de la primera sección 9 padres son seleccionados. De la segunda 9, de la tercera 9, en todos voy a extraer 9 padres, 6 por 9, 54 y tengo mi muestra. Esa sería la manera de seleccionar por muestreo conglomerado. Ahora veamos, para nuestro caso, hemos elegido el muestreo estratificado. Tenemos la lista de padres y lo vamos a ordenar por grados. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado y quinto grado, haciendo la población total. Y ahora vamos a seleccionar nuestra muestra y de cada grado vamos a ir seleccionando de primer grado 12 padres, del segundo grado 11 padres, del tercer grado 11 padres, del cuarto 10 padres y de quinto 10 padres de familia. Y así vamos a tener nuestros 54 padres de familia. Muy bien, hemos entonces elegido el muestreo estratificado para nuestro caso. Continuemos respondiendo nuestro reto. Ahora, organizamos los datos en tablas de frecuencias para datos agrupados. Recuerden, ya hemos elaborado nuestra encuesta, ya hemos determinado el tamaño de la muestra y hemos elegido el tipo de muestra. Ahora nos queda organizar en tablas de frecuencias. Para ello vamos a ir trabajando con cada pregunta que habíamos propuesto en nuestra encuesta. La primera pregunta era, ¿cuál es el principal motivo de desplazamiento? Para esta pregunta hemos ordenado en nuestra tabla de la siguiente manera.
En la primera columna hemos colocado los valores de la variable, ¿no? Estarán nuestras alternativas: trabajo, gestiones o trámite, visitas a familiares o amigos, hacer compras, otros, total. Y la frecuencia absoluta viene a ser, ¿no?, el número de datos que se repite de cada variable. Aquí, por ejemplo, 34 padres de familia se desplazan al trabajo. 4 por gestiones o trámites. 4 visitas. 9 hacer compras y 3 otros, haciendo un total de 54 datos que viene a ser nuestra muestra. Pero para tener una mejor interpretación, vamos a aperturar otra columna y hallaremos la frecuencia relativa. Recordemos que la frecuencia relativa lo hallamos dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos, es decir, 34 entre 54, 4 entre 54 y así sucesivamente iremos obteniendo estos valores, como es 0,63, 0,07. Pero para mayor claridad aperturamos otra columna y tenemos la frecuencia relativa porcentual. Aquí vamos a multiplicar la frecuencia relativa por 100% y obtenemos 63%, 7%, 7%, 17%, 6%, total 100%, lo cual nos permite dar una mejor interpretación de los resultados a esta pregunta: ¿cuál es el principal motivo de desplazamiento? Sigamos resolviendo la segunda pregunta. ¿Cuántas horas al día utiliza para desplazarse? Aquí tenemos un cuadro con las respuestas que nos han señalado estos 54 padres de familia. Vemos aquí que algunos se desplazan en media hora, 2 horas, hora y media, 2 horas y media, 0,58 minutos y así sucesivamente. Tenerlo así no nos muestra muy claro las cosas. Entonces tenemos que utilizar ahora o presentarlo en nuestra tabla de frecuencias. Para ello vamos a hallar la cantidad de intervalos. Recordemos que el número de intervalos es igual a la raíz cuadrada del número de datos. Entonces, en este caso tenemos 54 datos, sacamos su raíz cuadrada y obtenemos 7,34. Y nuestro número de intervalos sería 7, porque debe ser número entero. Calculo el rango. Para ello, el rango es valor máximo menos valor mínimo. Valor máximo viene a ser las horas máximas, en este caso sería 4 horas. Y el valor mínimo, media hora. Restamos, el rango es 3,5. Continuamos preparando los insumos para nuestra tabla de frecuencias. Ahora calculo el ancho de clase o amplitud, que es igual al rango entre el número de intervalos. Ya teníamos estos datos y lo vamos a reemplazar ahí, ¿no? El rango entre el número de intervalos. Y finalmente construimos nuestros intervalos de clase. Ahí están. 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y la amplitud de media hora hasta antes de 1 hora. Y así sucesivamente. Todo ello lo trasladamos ahora a nuestra tabla de frecuencias. Ahí está. Intervalo de clases, la frecuencia absoluta, hemos hecho el conteo, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual para una mejor interpretación. De esta manera, pues, de una manera muy sencilla, amigos y amigas, hemos desarrollado esta sesión 3. Muy bien, solamente ustedes tienen que suscribirse al canal para poder seguir mostrándole las siguientes sesiones de las siguientes semanas que Aprendo en Casa nos propone. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos.